Seguimos en Rompiendo el Algoritmo, ya entramos a las 6 de la tarde, bueno, última media hora del programa. Vamos a hablar un poco de alimentación saludable, nutrición, y le vamos a meter un poquito de política ahí, porque, bueno, no sé si todos están enterados, pero esta semana ingresó ya el proyecto a la Cámara de Diputados, si no me equivoco, ingresó, que tiene 3 artículos. El primero de ellos es deróguese la ley que nosotros conocemos como de etiquetado frontal, que en realidad es mucho más amplio que el etiquetado frontal, y los otros son de forma. O sea, todo lo que propone es borremos de un plumazo aquello que se había sancionado en el 2021 y que motivó muchas discusiones. Que es prácticamente nueva la ley, ¿no? No sí, tiene 2021. Muchos años. Sí, es su sanción, su reglamentación, que nunca se terminó de reglamentar toda. Bueno, ahora la quieren sacar por varios argumentos, sobre todo desde el punto de vista comercial. Hemos invitado a una especialista en nutrición. Saludamos a la licenciada Jessica Zarralde. Licenciada. Muy buenas tardes. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, hoy nos toca un tema complicado también e importante de poder tocarlo, ¿no? Muchas veces esto se habla y muchas personas a veces les resultaba muy cómodo el etiquetado, más visible, pero obviamente hay intereses de por medio y lo sabemos muy bien. Pero bueno, no nos vamos a quedar con algo que lamentablemente a veces podemos tener alguna incumbencia, pero no del todo. Sí. Entonces hay que ver ahí qué podemos hacer nosotros y qué va a ser relevante para nosotros de este lado. A ver, lo decidirán los diputados y senadores, nosotros no tenemos mucha injerencia, sí, en el debate, pero a ver, como especialista, ¿te servía a vos el octógono por ejemplo, cuando te sentaba el paciente, decirle, fíjate que no tenga este octógono? En algunos puntos sí, para algunas personas sí, y no para todos. Siempre como, a veces es un gran comodín, la palabra depende, pero sí es muy relevante en algunos casos. Obviamente hay gente en la que sí puede serle más fácil de identificar, pero hay otros en los que le costaba poder entender bien qué es lo que tenía que ver con esto, cómo identificarlo. A veces se llegaba a algunas situaciones que decían, bueno, pero yo sé que esto es un alimento que sí me está nutriendo, pero está con exceso de grasas. Entonces, ahí había un par de cosas que había que ajustar de la ley, pero bueno, tampoco es el punto llegar a lo que estamos quizás por atravesar próximamente, ¿no? Claro. Capaz le faltó que se eduque un poco más a la sociedad sobre qué es lo que significaba. Cosas que sean necesarias y o sea, tal vez le faltó eso a la ley. La parte más que nada de educación tiene que ver con todo esto que hace al uso, sí, de esa ley y como tantas otras que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Lo importante es que la comunidad pueda conocerla, interpretarla, poder entender de qué manera la van a utilizar, que ese a veces es el gran tema. Claro. Hay una cuestión, creo que diste en el clavo, por la cuestión de educación era donde se ampliaba ya, si bien el eje rector sigue siendo nación, se ampliaba la responsabilidad de las provincias, que son las que manejan el sistema educativo en cada una de las provincias, y hubo 13 que no adhirieron directamente. O sea, en la parte educativa tampoco habían manifestado demasiado compromiso, y de ahí vamos a tu especialidad, es qué importante es que mientras más chicos sean, se empiece cuanto antes a que empiecen a educarse en la alimentación saludable, ¿no? Lamentablemente es una realidad que es importante la educación alimentaria, que debería sí estar dentro de la currícula, porque es importante. Sabemos que hay muchas enfermedades que se pueden prevenir con una alimentación saludable, pero lamentablemente eso casi no ocurre. Sí, podemos decir que este último tiempo se ven más en las escuelas actividades que tienen que ver con respecto a la alimentación saludable, docentes que trabajan actividades con lo que tiene que ver con la feria de ciencia, por ejemplo, con cuestiones de alimentación saludable. Hay jardines maternales en donde están comenzando a implementar esto de las loncheras saludables, las vianditas saludables, y por ahí los chicos están más familiarizados con la palabra lonchera, ¿sí? De poder llevar esa vianda, ese snack saludable. Pero bueno, muchas veces también está esto de el no saber qué darle a nuestros hijos, a veces no saber cómo llevar a cabo esa alimentación saludable, porque termina muchas veces siendo un eslogan, una alimentación saludable, pero nos falta la parte tan esencial e importante que es que ellos puedan entender, conocer y saber de qué manera llevar a cabo esa alimentación saludable. Y ahí está el punto que es importante, en donde tenemos que hacer hincapié, que es en esa educación alimentaria. Y no solamente que se educa desde el consultorio, cuando asiste un paciente o a un familiar y vamos a explicarle de qué manera a un papá, cómo mejorar la alimentación de sus hijos o a un adulto, sino también desde que son pequeños en otros ámbitos, ¿sí? Y eso nos lleva a la escuela, que es el lugar en donde están los niños la mayor parte del tiempo.
y es un buen lugar para que los chicos aprendan sobre alimentación saludable, entiendan cuáles son esos nutrientes que son indispensables, que necesitamos consumir. Y no se queden con simplemente comer saludable puede ser rico, feo, algunas decir que si es económico, si es caro o si es aburrido porque no es tan rico. Hay más variedad y formas de hacer algunas preparaciones, pero a veces no las conocemos. Claro. Hay también una realidad que creo yo que influye en muchas familias, que siempre lo toman como el decir, bueno, ir a hacer ejercicio o mantener una alimentación saludable es algo como para las clases más acomodadas económicamente, ¿no? Que capaz tienen esta posibilidad, y porque en las clases capaz más populares vemos que es más difícil implementar eso. ¿Tiene que ver con una cuestión netamente económica o tiene que ver también con algo como más cultural? Tienen puntos que ver, importante ahí, ¿no? Tocar el tema de lo cultural, porque muchas veces también tenemos que entender qué tan difícil puede ser para una familia lograr, si tienen, por ejemplo, 4 niños a cargo y un adulto solo, es el adulto responsable, o a veces son 2 adultos, y estos adultos tienen que trabajar, entonces están con muy poco tiempo. También hay que entender el contexto, no es lo mismo trabajar 4 horas, 6 horas que trabajar 12 horas. Claro. Hay gente que trabaja 12 horas, hay gente que trabaja más de 12 horas, ¿sí? Y tienen que lograr llegar a casa y lograr hacer la compra para tener esos alimentos saludables, tener el tiempo de poderlos cocinar y la creatividad, más cuando hay niños. Lamentablemente, cuando hay niños es muy complicado a veces pensar en que esa mamá o ese papá que sale a trabajar y que vuelve muy cansado tenga el tiempo y la predisposición de ponerse a crear un plato y que sea llamativo y que sea divertido, que pueda parecerse a esos videos que vemos en TikTok o en Instagram, muy lindo. ¿Por qué? Porque hay un tiempo, y quizás ese tiempo es el que no hay, porque algunas familias de clase media o de clase baja llegan a la casa a las 11:30 de la noche con hambre. Algunos papás no pudieron merendar. Claro. Entonces llegan a la casa y tenemos a nuestros chicos que están con hambre, y muchas veces es más fácil, es más rápido y es más económico preparar un platito de fideos. Claro. Pero totalmente. También podemos pensar y darle ideas a esas familias y darle otros ejemplos. El uso de las legumbres es algo muy importante, pero lamentablemente por una cuestión cultural asociamos a que las legumbres demoran mucho en cocinar si son feas. Siempre la gente te dice, vos le preguntás si no todo el mundo consume legumbres. No, siempre en el guiso, ¿no? Por lo general. En algunos casos, pero la mayoría no. Hace de fideo o hace de arroz. Sí. No es que hacen a menudo, no hacen albondiguitas, hamburguesas, croquetitas con alguna legumbre, con lenteja, con porotos, con garbanzo, un hummus de garbanzo que tranquilamente podemos hacer y tener en heladera. Bueno, esas son las cosas que tenemos que tratar de educar, pero no podemos educar cuando no hay un espacio, no se da ese lugar para que el otro pueda aprender, para que el otro pueda consultar su duda. Nos están faltando espacios. Volviendo a lo que decías al principio, ¿no? De que la escuela es el ámbito ideal para un montón de cosas. Hoy te plantean, por ejemplo, que la necesidad de que los chicos salgan del secundario con educación financiera, que me parece una gran idea. Sí. Y si vos tenés que prepararlos para la vida, sobre todo en el secundario, ¿cómo no van a salir de la secundaria sabiendo qué cosas comer y mínimamente cómo cocinarlas, ¿no? Sí, volver a esas cosas básicas, porque bueno, lamentablemente volvemos a la rutina como ha modificado nuestros tiempos, ¿sí? Entonces los tiempos son otros y las rutinas son otras, entonces también es importante repensar qué podemos hacer en pos de mejorar la salud de nuestros niños, que después serán adolescentes y adultos, entonces es importante poder inculcarlos ahora. Esto, ¿no? Está bueno que planteen esto de poderle dar una educación financiera, porque muchas veces no se sabe cómo, de qué manera yo puedo mejorar, tener un ingreso, poder generar un dinero. Y cuando hablamos de alimentación tenemos que pensar de la misma manera, porque si yo pienso en cómo alimentarme de mejor manera, cuáles son los nutrientes que yo necesito, de qué manera puedo mejorar mi alimentación. Y muchas veces, sí, voy a traer a colación un caso de particular, alguien que consultó conmigo, que sigue yendo a consultas. Este consultante es un adolescente en el cual me decía que él desayunar
nunca estuvo en sus planes. Merendar tampoco estuvo en su planificación. El almuerzo era algo al pasar, porque él está solo casi muchas horas del día, sus papás trabajan. Y cuando tiene que cocinarse, a veces se cocinaba alguna cosa simple. ¿Qué es lo simple? Fideo, arroz, salchicha, hamburguesa. Sí, nos ha pasado a todos. Huevo no, porque no sabía cómo se hacía, o porque quizás no estaba dentro de las cosas que podía hacerse. Claro. Entonces era muy complicado y asociaba que el huevo solo era frito. Claro. Entonces esas cosas que a veces es más que nada de darle herramientas, y nuestro primer punto fue trabajar en buscar herramientas que sean viables para él, porque a la noche, ¿quién estaba disponible para cocinar? Nadie. ¿Quién sí? El delivery. Claro. Entonces ahí está, si uno le da una buena educación, les enseñamos el qué, el por qué, el cómo va a influir en mi alimentación, cómo va a influir en mi cuerpo si yo todos los días a la noche como un sándwich. Entonces ahí es donde ese adolescente o ese niño entiende y puede comprender qué va a ser lo mejor, hace unas mejores elecciones con respecto a su alimentación. Por eso sí, yo considero que es súper importante que pensemos en poder implementar que la educación alimentaria sí esté, ¿sí? Quizás se pueda pensar a posteriori de poder mejorar, que haya alguna ley que ampare esta educación alimentaria, pero sí, si del otro lado hay algún docente, hay algún profesor que lo piense como una actividad, aunque sea una actividad de una vez al año. Pero ya con una actividad de una vez al año vamos poniendo esa pequeña semillita y vamos inculcando algo a mejorar, a cambiar. Vamos a empezar a pedirte algunos consejos, ¿no? Sobre todo cuestiones de verduras, porque creo que es lo que nos... bueno, lo que más cuesta. Hablo por mí, pero también porque conozco gente. Bien. Es lo que más cuesta incorporar. A vos no te gusta comer verduras. A mí sí, pero siempre acompañado con otra cosa. Como que, solas nunca. no, me cuesta, y siempre cocinadas. No sé por qué, pero no le encuentro el sabor, así, algunas verduras crudas. Pero, porque, a ver, muchos se preguntan si, bueno, ¿qué verduras, cómo mezclar las verduras, con qué comidas quedan bien? Algunos consejitos ahí como para que la gente sepa. Por ejemplo, yo siempre he escuchado en las redes sociales y me parece pero genial, porque te orienta en el día a día, es lo que vos vayas a la verdulería y ves en mejor estado y más barato es lo que tenés que consumir, porque es lo de temporada, ¿no? Exactamente, bueno, son las famosas frutas y verduras de temporada, de estación. Obviamente va a haber épocas del año en donde vamos a encontrar en mayor cantidad. Y por ejemplo, nosotros acá estamos en el norte y lo que más tenemos en cantidad en esta época del año, ¿qué fruta es? Limón. Los cítricos. Naranja. Las naranjas, ya están las naranjas, las mandarinas. Aparte nosotros tenemos la posibilidad de tenerlas en algunas casas, ¿sí? Siempre alguien tiene un árbol, porque nosotros es algo típico nuestro. Entonces, desde ese lado, eso siempre tiene que estar, por ejemplo. Fijarnos cuando llegamos, como bien lo decís, ¿no? Llegar a la verdulería y poder ver cuál es el que hay en mayor cantidad. Y siempre tratar también, no solamente de fijarnos en eso, también a ponernos como pequeños retos. Decir, bueno, a ver, este mes, yo una vez que de las 4, 5, 6, 7 veces que vaya a la verdulería voy a levantar algo nuevo. Algo que nunca probé. Entonces, llegar y mirar en la verdulería y ver qué hay, que preguntarme cuándo fue la última vez que comí, por ejemplo, berenjena. ¿Cuándo fue la última vez que comiste berenjena? No me gusta. Nunca. No. Bueno, chicos, ya saben el reto para que pruebe. Es más, me acuerdo de aquí, yo fui a una nutricionista, no la voy a mandar a perder, no importa, pero voy y me dice, bueno, ¿qué cosas no comes? Le digo, casi todo, menos la berenjena, que no me gusta. ¿Y qué me puso? Berenjenas. Todos los días. Y digo, todos los días milanesa de berenjena. Ya me está Claro, es que rellenas. sentí que no te escuchó. Claro, yo digo, me sacó de abajo, ya, sí, sacó de abajo, me puso, ¿viste? Pero bueno. Bueno, eso es un mito, eso es un gran mito, ¿no? La gente tiene ese mito de que mágicamente hacemos aparecer un plan de alimentación. Un papel abajo del escritorio. Un papel abajo del escritorio, pero no, la realidad es que siempre se piensa en eso que sea puntual, pero sí, en lo personal, yo siempre me gusta hacer hincapié en que si a vos no te gusta alguna fruta, alguna verdura, yo siempre digo, bueno, ¿cuándo la probaste? ¿En qué contexto la probaste? No es lo mismo probar una fruta o una verdura en una preparación, en un momento en el que estabas enojado. Si yo la probé hace muchos años, cuando era chico, mi papá, Porque mi me mamá, obligaban, mi claro. abuela, mi tía me obligó a comer, era horrible. Bueno, en lo personal, yo les puedo contar un secreto personal, pequeño relato. Yo la primera vez que comí milanesa de berenjena, morí.
Porque no me gustaba, porque yo estaba acostumbrada a que en mi casa se comía lo que yo quería. Claro. Yo siempre comí lo que a mí me gustaba y lo que yo quería. No lo que podría ser saludable o no, sino lo que a mí me gustaba, y punto. Hija única, así que imagínese. Uy. Entonces, una vez, una anécdota graciosa es eso, comí milanesa de berenjena y no me gustó. Yo decía, no, eso es horrible. Pasaron los años, ingresé a estudiar nutrición y después de muchos años la probé. Hoy en día es uno de mis platillos, siempre está, la berenjena siempre está en distintas preparaciones y me encanta enseñarles. A veces cuando asiste a alguien yo les cuento también que no es que unos sí nos gustan todos, siempre hay algunas preparaciones que no nos gustan. Quizás en el contexto en que yo lo probé fue... no lo comí en mi casa, lo comí en una casa que estaba de visitas, en un contexto que no era quizás el ideal para probar. Yo no sabía que era una milanesa de berenjena, imaginé que era una milanesa de carne o de pollo, una suprema, pero era de berenjena. No, o sea, no se me anticipó, no se me pudo decir, sí, mira, acá hay milanesas, estas son de berenjena, para yo decir sí o no. Claro. Entonces también ese es un gran punto, ¿no? Importante cuando pensemos en esa fruta o en esa verdura, como vuelvo a esto, ¿no? De elegir siempre como reto, decir, bueno, probemos algo nuevo y algo de una manera distinta, ¿sí? Elegir, probarla y de una primera vez y decir, bueno, a ver, la probé en esta preparación, no me gustó, busquemos. Hoy tenemos las redes sociales que nos ayudan un montón, ponemos en TikTok preparaciones o recetas con berenjena, recetas con zucchini y nos van a salir muchísimas recetas. Hasta que encontremos la receta que nos guste a nosotros y que se amolde a mis costumbres, a mis gustos, a mis preferencias. Con respecto a las verduras, te hago una pregunta, porque para mí A ver, vamos a ver qué es recontra consumir verdura porque tiene choclo y zapallo, la humita. No me mates la ilusión, por favor, te lo pido. Porque, bueno, tiene mucha verdura. Es una comida que entra dentro de lo social, como yo siempre les enseño. Ajá. Para mí la comida tiene un punto en lo que hace a la nutrición en sí, a nutrir nuestras células, a nutrirnos, nuestro cuerpo, pero también hay una parte que tiene que ver con lo social. Hay cosas que entran dentro de lo cultural. Nosotros tenemos tradición, tenemos nuestras costumbres, y una de las costumbres es la humita. Ujú. ¿Sí? Las empanaditas de humita, comer humita, una porción de humita. Una cosa es servirnos 1, 2 empanaditas de humita, Ajá. una Humita en porción chala. de humita, una porción de humita en chala y no comernos 5 porciones. Claro. Pero es un Y plato, un platito pequeño. claro, pero es un plato, por ejemplo, que puedes comer una vez a la semana o es preferible espaciarlo más. Un poquito más espaciado. Ah, bueno. Podemos modificarlo un poquito, darle Claro. otras... Además, no todo el año tenemos humita, ¿o no? Nosotros Qué rico. sí se puede, Ah, sí bueno, se vos te puede vas- con choclo vos te vas congelado, a- con varias cuestiones, Claro. sí. Pero Te la vas a de ver. la, Qué rico. la- la típica siempre es para el invierno, Claro. otoño-invierno, que tenemos la humita. No, pero mira, yo ahí te discuto, porque en enero te vas a San Pedro, que tiene la fiesta de la humita, Sí, con el bueno. ventilador acá, el Febrero. ventilador Porque, acá, pero... bueno, pum, pero pum, vuelvo pum. al mismo tema. Sí. Es lo cultural, Es nos cultural, encanta, es es cultural. sí. O sea, no podés irte a San Pedro y no haber comido humita. Claro, no se puede evitar. No, Sí. es como... Bueno, tenemos algunas cuestiones culturales. El 1 de mayo, ¿qué se come siempre? Ajá, Locro. Bien. El 25 de mayo, ¿qué comemos? También loco. También. Locro. O tamales también puede ser. Sí, pero es como vamos siempre a esta cuestión que hace a lo tradicional, a la familia. No importa si quizás la familia ya no es la mesa gigante con 30 invitados. Claro. Hoy en día las familias son más pequeñas, pero tenemos esto de poder hacer, aunque sea, si no es que se puede hacer en casa el locro porque por falta de tiempo, de predisposición o de no saber cómo hacerlo, compramos una porción y comemos igual. Es verdad. Entonces está dentro de esa tradición y esto que yo siempre remarco y me gusta aclararles mucho, que siempre tengan en cuenta que va a haber alimentos que sí nos van a hacer bien, alimentos que quizás no son tan positivos, pero yo nunca digo que hay un alimento bueno o malo. No, es un alimento. Puede nutrirme en mejores condiciones y quizás no, pero también nutre el corazón, los recuerdos. No hay quien no coma un locro y piense en una abuela, o en una empanada piense en una abuela, en alguien totalmente. a quien quiso mucho, y a veces siempre está en alguna comida típica nuestra siempre el decir, ay, yo la comí, pero mi abuela lo hacía de tal manera, mi O papá, mi vieja, mi tía, mi sí. vieja, mi tía lo hacía, de tener a alguien que nos cocinaba eso y que lo hacía muy rico y uno siempre vuelve a comparar ese sabor. Sí.
Pero hay que entender que hay alimentos que nos van a nutrir, que tenemos que hacer hincapié, que siempre tenemos que tener una alimentación saludable. Sí, si nosotros también tenemos que ser flexibles. También tiene que estar nuestra tradición acá. En Tucumán tenemos hasta el día del sanguchito de milanesa. Sí, Entonces, ¿por qué no comerlo? No digo que no lo vamos a comer, digo sí, pero siempre en una porción justa, en las cantidades y en la mejor calidad posible. Y no todos los días. Obviamente, Claro. no todos los días, como contaba Claro. esto hace un ratito, no todos los días, como el pedido del delivery decía, o pido pizza o hamburguesa o sanguchito, y voy pizza, hamburguesa, sanguchito, Claro. empanadas, y con eso resuelvo mis cenas de todo el mes. Claro. Entonces ahí es donde tenemos que repensar en cambiar ese pequeño hábito y decir, bueno, está bien, sí pido, pero no pido siempre, trato de tener también algo que cuando yo llegue de trabajar, llegue cansado, llegue agotado y no tenga ganas y ánimos de cocinar, pueda abrir mi heladera, pueda abrir mi freezer y tenga una viandita lista para simplemente calentarla y ya poder comer. Claro. O algo casi resuelto. Eso es lo que me gusta inculcarles y que puedan tener en cuenta esto. Claro, la clave es la organización. Muchas veces, Obviamente. ¿no? Sobre todo cuando te falta tiempo. Sí, porque hoy en día nos falta a todo el mundo tiempo. Sí. Te sumo otra discusión que hemos tenido, cuando me tengo con Melina, hemos tenido en la mesa también familiar, que es, te decían que antes con menos plata cocinaban y comían más sanos que ahora. Yo tengo mi discusión, pero yo siempre me acuerdo antes me decía, tu abuelo Ricardo, sopa y puchero todos los días y después comía pollo, sabía, y otra cosa. Bueno, porque también eran otros tiempos. Claro, pero es Claro. más, si yo tomo sopa de verdura todos los días, ¿voy a estar más sano obligadamente? A ver, no es que la sopita de verdura, depende cómo la hacemos a la sopita de verdura. Una cosa es una sopa de vegetales, otra cosa es la sopita que le vamos a colocar un producto industrializado que viene en un cuadradito sobre, para que- darle sabor, el caldito. o los sobrecitos para darle sabor. ¿Es malo el caldo en sí mismo? Son productos industrializados, siempre tratamos de comer lo más saludable posible y lo más natural que sea. Mira, tiene dentro razón del mi día. primo. Nosotros que le peleábamos, me Nosotros decía, yo no uso discutíamos. nunca más caldo, yo hago todo natural. Bueno, vamos a Yo buscar discutía. de a poquito. O no digo que tenemos que volver a tener todo 100% natural, porque bueno, para algo ha habido avances, ha habido cosas que nos resultan. Pero siempre dentro de lo que sea posible, volver a esto. Oye, vamos a un ejemplo, un paréntesis. Una salsa antes se hacía con el tomate, literal, rallabas tomate. Hoy en día compramos una cajita y lo abrimos, Sí. o abrimos un frasquito, o abrimos una latita. Sí. Es verdad. La idea es poder volver a lo básico. Obviamente, no digo que no vamos a comer nunca, sí, a veces sí, porque es más rápido, porque es más práctico, porque puedo tener una latita para salvarme algo en la alacena cuando no tengo tiempo, pero que no sea lo de todos los días. Ahí está el tema. Siempre está, como yo les digo, en la calidad y en la cantidad. Si es un alimento de muy buena calidad, por más que tenga una muy buena calidad nutricional, pero la cantidad no es la óptima, no estamos haciendo las cosas bien. Y ese es el gran secreto, llegar a tener ese pequeño equilibrio, ¿sí? Ir buscando. Entonces, esta sopa, vos decís, la sopita, sí, pero a ver, no es lo mismo la sopa de tu abuelo y no son los mismos, no es el mismo desgaste físico que tenía tu abuelo al que tenemos nosotros. Claro. Nosotros tenemos todo que sale del teléfono. Claro. También influye que capaz, bueno, yo esta discusión también la he tenido con mi familia, que los alimentos que hoy nosotros podemos conseguir, capaz que están, no sé, no te digo artificiales, pero por ejemplo la fruta o la verdura que nosotros vemos, capaz tiene ciertos químicos, sí. claro, Sí, ciertos bueno, es que químicos es una realidad. Es inevitable. antes no los teníamos, o el agua o el aire está contaminado Bueno, de una porque forma que hace también- 20 años atrás no lo estaba. Bueno, porque vamos Entonces desde somos lo más básico. propensos a tener No más somos la misma enfermedades. cantidad de habitantes que vivíamos hace 200 años acá, Claro, que los eso que también. vivimos hoy. Eso es una realidad y que va afectando en distintas áreas. Cuando hablamos del tema de la alimentación, hay que tener en cuenta que si nosotros nos vamos muy atrás en los años, nuestros abuelos no tenían tomate todo el año. No. No había tomate de enero a diciembre. Había época de tomate y época en la que estaba más caro, costaba más porque no se encontraba. Entonces nosotros hoy tenemos variedad de tomates todo el año. Claro. Ujú. También hay que entender que no hay que negarnos al avance, ¿sí? No hay que negarnos que va a haber modificaciones y que todo lo que tiene que ver con lo que hacen los pesticidas. También hay muchas cosas para tocar,
¿sí? Son temas muy amplios. Pero obviamente nosotros tenemos que hacer hincapié dentro de lo que se pueda, siempre recurrir a frutas y verduras orgánicas, si están dentro de nuestras posibilidades, obviamente. Claro. Sabemos que nosotros acá, por ejemplo, en nuestra provincia, tenemos diferentes lugares en donde podemos conseguir semillitas, ¿sí? Para poder tener nuestras plantitas y poder, pero lamentablemente cuesta. Sí. Cuesta, no hablamos de lo económico, hablamos del tiempo. Si yo no tengo tiempo, no estoy en casa todo el día, ¿en qué momento voy a regar la planta? ¿En qué momento la voy a exponer al sol? ¿La voy a cuidar del frío? No voy a llegar. Claro. Lamentablemente no, porque no tenemos ese tiempo para poder cuidar. Sí podemos acceder a lugares en donde podemos comprar frutas y verduras orgánicas, que sería lo ideal. Vuelvo a esto del comienzo. Sí tenemos. No hay frutas y verduras orgánicas, ¿sí? Donde encontramos que no están con ningún producto químico, que se realiza algunas modificaciones que, bueno, hacen, obviamente, también es un negocio, hay que entender que es un negocio y que tiene que funcionar, porque si no, no les va a funcionar. Pero bueno, hay varias cuestiones, entonces tenemos que entender eso. Buscamos dentro de lo que se pueda, ¿sí? Si obviamente nosotros compramos de la verdulería de la esquina, bueno, hay que tener ciertos cuidados con respecto al lavado de esa fruta, al lavado de esa verdura, para poderla utilizar, para poderla consumir. Pero son pequeñas cositas que se hacen a la educación alimentaria. Y volvemos al primer punto que hablamos desde el comienzo, educarnos. Que caemos en esa palabra que a veces es tan importante, es tan grande y tan vital, que es educarnos en cualquier ámbito y tener todas las herramientas para poder discernir qué va a ser lo mejor para mi salud y en qué condiciones. Obviamente, cuando hablamos de situaciones de salud en donde se ven más afectados nuestros órganos, yo siempre les recalco la importancia de alimentación saludable y que esa alimentación, dentro de lo posible, puedan acceder a alimentos orgánicos. ¿Sí? Y traten de que vuelva a ser cosas caseras. Estamos con una tendencia actual del yogur natural. Ajá, sí, que está muy de moda, que hay muchos videos en TikTok de cómo hacerlo, pero sin embargo buscamos siempre, bueno, sí, parece fácil, pero mejor lo compro. Claro. Es más rico. Es más fácil comprarlo. Es más rico, es más fácil. No, lo intenté, me salió feo. También es esto de la frustración, ¿no? Sí. Que a veces lo hablo mucho con mis pacientitos cuando están en consulta, esto de frustrarse porque, bueno, no, es que yo vi un video y no me salió igual. Y no, pero bueno, después vamos a ir encontrando la técnica más correcta para elaborarlo. Claro. ¿Cuántas veces lo hizo el que armó el video para que le salga bien la última vez? Exactamente. La previa. Bueno, pero yo aplaudo mucho que hay muchos cocineros que se han tomado, y también hay especialistas de nutrición que se están tomando el trabajo de subir videos en las redes sociales cortitos, explicativos, donde dice puedes hacer esto o aquello, y te dan ideas por lo menos, ¿no? Y te fomenta esto. Y después está también cada uno que sale a hablar, ¿no? Que me parece que por ahí, como nos pasa a nosotros los periodistas, ¿no? Que hay cierto tipo de personas que dicen ser periodistas que afectan después la imagen que tiene la profesión, y hay personas que salen a las redes sociales que también salen a hablar cualquier cansada sobre nutrición y que no saben nada, ¿no? Bueno, pero es una realidad, ¿no? Nos cueste a veces entender que las redes sociales nos han ayudado a comunicarnos en mayor medida, a poder estar en contacto con otras personas. Pero también hay veces sí sería importante quizás pensar a posteriori en modificar y poder reglamentar quienes dicen ciertas cosas, porque te da una posibilidad de poder llevar un mensaje, de comunicar, pero no hay alguien que esté regulando eso, no en el sentido de prohibir, sino de quien lo dice sea la persona idónea. Porque vamos a encontrar, por ejemplo, el tema de nutrición habla alguien que no tiene un conocimiento científico con respecto y aumenta más los miedos, aumenta más esto de los alimentos prohibidos, de las prohibiciones, de lo que no se puede consumir. Y ahí entramos en un tema muy importante que hay que recalcarlo y hay que tenerlo en cuenta, que lamentablemente en nuestro país hay índices muy elevados de trastornos de la conducta alimentaria, el famoso TCA. Entonces, muchas veces... Ahí entran todos, ¿verdad? Sí. El tema es que es un tema difícil, complejo, y muchas veces esto de lo prohibido, lo permitido, lo que sí es saludable, lo que no es saludable. Una cosa es poder discernir cuáles son saludables y cuáles no, esos alimentos, y otra cosa es a veces llevar a esto
gente que está publicando videos y diciendo no comas esto porque te hace, y todo lo que va a generarte un malestar. Entonces ahí es el tema. Por eso sí es importante esto, ¿no? Como vos decís, a veces se hace esa mala fama, entre comillas. Porque alguien que, bueno, las redes sociales nos han permitido podernos comunicar con mayor libertad, pero también hay veces, está en nosotros cuando escuchamos o vemos algo que estamos viendo que quizás no es en la persona idónea, hay que consultar con un profesional. ¿Sí? Hay que consultar para saber si realmente si tiene una fuente verídica y eso que está diciendo es real, porque eso también pasa con ustedes. Sí, un periodista se dice algo y realmente no sabemos si es periodista o no. Claro. Para eso no tenemos como decir, bueno, me voy a fijar acá en una lista de todos los periodistas de la provincia. Sí es periodista, ¿no? No se puede decir te estoy diciendo lo que está pasando y está dando una mala información y está desinformando, no informando a la comunidad. Claro, Yo creo que de la misma línea también vemos en las redes sociales con el tema de los suplementos, que ahora creo yo, no sé, que la gente los empezó a utilizar más. O sea, realmente cumplen esa función de suplir ciertos alimentos o son, por ejemplo, vos escuchás una influencer que te recomienda un suplemento y hay mucha gente que capaz no consulta a un profesional y directamente va y lo compra porque puede hacerlo. Porque le genera confianza el influencer. Claro, porque le genera confianza. Y muchas veces el influencer te está escondiendo por detrás que la marca le paga para que diga, yo uso esto y capaz que nunca lo usó en su vida. Hay muchas cosas y nosotros a veces no podemos saber cuál de todo lo que están diciendo es verdad o es mentira. Sí es importante esto que vos marcás, ¿no? Se ve mucho en estos influencers que nos están dando esto de poder consumir un suplemento, ¿no? Hoy en día hay mayor información, hoy en día se habla mucho más de la suplementación, sabemos que es importante, pero siempre y cuando esa suplementación esté supervisada, ¿sí? Por un profesional. No puede alguien, un compañero del gimnasio, el profe, alguien comentarnos, no, yo tengo que consultar con un profesional idóneo y saber si ese suplemento realmente lo estoy necesitando o simplemente necesito hacer algunos ajustes en mi alimentación, mejorar algunos hábitos que sí va a permitirme estar en mejores condiciones y no que sea necesario suplementar. No siempre el suplemento es el primer punto. Bien. Lo primero es la base. ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿De qué manera? ¿Cuál es tu rutina? ¿De qué es lo que necesitas? ¿Y qué es lo que te ocurre? Claro. Bueno, le hemos sacado jugo, licenciado, ¿no? Le hicimos hablar casi el mismo tiempo que lo que hablamos nosotros en la primera espero que del otro lado les haya resultado tan interesante como a nosotros. Y bueno, que nos dejen sus comentarios en el chat. Bueno, recuerden que lo vamos a estar subiendo también en la semana en nuestro canal de YouTube, que nos dejen de vernos, porque ahí estamos subiendo toda nuestra actividad, y que también nos sigan en las redes, ¿no? En Instagram nos pueden encontrar como re.algoritmo, que ahí también estamos subiendo toda la semana, bueno, los recortes de lo más importante, ¿no? Que vemos acá, lo más destacado del día o de la jornada. Y en nuestro canal de YouTube nos buscan Rompiendo el Algoritmo, así como suena. Suena, el loguito naranja y ahí nos encuentran. Y no se olviden de seguir también a Mía Tucumán HD y búsquenlo en FMIA 101.1 en Instagram, y también tiene un montón de información de nuestros compañeros también de los otros programas, que algunos que están bastante buenos también. Licenciada, muchísimas gracias. No, un gracias placer a ustedes por invitarme y bueno, espero volverlos a encontrar próximamente. Seguramente, porque así como le hemos dado la lengua hoy, la vamos a invitar. Siempre, no hay inconveniente. Me encanta hablar, así que vamos a estar ahí viendo quién presta el micrófono. Sí, nos cruzamos, somos tres, estamos en la misma. Nosotros nos vamos despidiendo, nos vemos el próximo viernes, ya inauguramos junio. Estoy mal con el tema de la fecha. Inauguramos junio, por supuesto. Ya se viene el Mundial. Cerca del Mundial de una semana, ya seguramente vamos a hablar un poco de política y fútbol, que nos encanta, un tema que nos gusta mezclar. Sí. Pero bueno, nos vamos despidiendo, que tengan todos un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. Chau. Chau.